bien entrados en el mes de febrero, y yo quiero que usted no olvide que le pedí que nos ayude en oración, porque este sábado, con ayuda de Dios, vamos a iniciar los trabajos de evangelismo en la misión de Progreso Yucatán, para que el primer domingo de marzo, con ayuda de Dios, podamos declarar oficialmente inaugurada la misión. Ya estaban avanzados los trabajos de remodelación de allá de la casa, todavía le faltan detalles, ¿verdad? Todavía tenemos ahí cosas que terminar, hay que mandar a hacer unas lonas, ya sabe lo que se tiene que hacer para iniciar el trabajo en la misión, pero Dios hasta aquí ha estado con nosotros. Tuvimos un descanso, creo que el Señor lo hizo porque no agarramos nosotros el tiempo para descansar, así que les doy un poquito de norte y huracán, ¿no? Para que le bajen 2 rayitas. Y ya pudimos descansar un par de días, bendito sea Dios, pero ya hoy continuamos con los trabajos allá para estar listos este sábado. Nuestro hermano Ventura, nuestra hermana Marita suelen conectarse a este devocional un poco más tarde, porque los niños utilizan los recursos digitales de la casa para sus clases, ¿verdad? Y eso es prioritario, pero cuando se conecten, seguramente o probablemente ya estamos allá y puedan ver esto. Sigamos orando por la misión. Hermana Chuy ya está conectada. Buenos días. Vamos a platicar hoy un ratito acerca de un concepto. Fíjese que este concepto que le voy a decir ahorita es un concepto delicado, un concepto no muy estudiado, no muy analizado en la iglesia, porque a lo largo de los años, a lo largo de los siglos incluso de la iglesia, hemos tenido un proceso histórico que le voy a platicar rápidamente y que comenzó desde el siglo I. Yo creo que usted ha leído en algunos pasajes, no vamos a meternos a ver 20 versículos bíblicos porque esto no es un estudio, solo es una reflexión, pero se lo comento. Usted ha visto que el Señor menciona en 2 ocasiones a los nicolaitas. Algunas personas han especulado sin fundamento que debe haber habido seguramente un hereje llamado Nicolás en aquel entonces, ¿no? No es así. La palabra Nikolaos en el griego tiene un significado que quiere decir los superiores o los que son mayores. Entonces, los nicolaitas son aquellos que consideraban que la iglesia estaba dividida en 2 tipos de personas. Sí, estoy siendo claro en esto, no me estoy equivocando. 2 tipos de personas. No estoy hablando de funciones, de nombramientos, sino de tipos de gente. 2 tipos de gente. Los que son normales, comunes y corrientes, y los que son como que escogidos o iluminados o que son mejores. Hoy ese concepto se traslada desde el punto de vista organizativo de la iglesia en lo que nosotros conocemos como la división entre clero y laicos. Obviamente, la existencia de un grupo que pueda llamarse clerical y un grupo de laicos existe en la iglesia de manera real y de manera bíblica, porque hay personas que han sido establecidas con funciones de liderazgo en la iglesia, con funciones que les permiten manifestar los carismas del Espíritu de Dios en las funciones de la iglesia, el fruto del Espíritu Santo de una forma consistente, y por eso son nombrados por la iglesia a través del poder del Espíritu Santo como líderes de las diferentes áreas. Líderes en Dios, no estamos hablando de un liderazgo humano, sino de un ministerio, de una representación de Jesucristo en funciones que existen dentro de la iglesia. Sin embargo, tenemos que estudiar, establecer y aclarar con base en la palabra de Dios el hecho de que todas las personas que han sido
o que han desarrollado el llamamiento que hay en ellos, y este llamamiento lo están usando para el servicio de la obra y del pueblo de Dios, no son mejores que los demás, no son superiores a los demás, ni tienen una posición de privilegio en relación con Dios o en relación con la iglesia. Solamente son servidores que ya encontraron en qué tienen que ser siervos de sus hermanos. No jefes, no patrones, no pilares, no sustentos, no soportes, sino servidores de sus hermanos. La palabra de Dios dice en Efesios 2, y voy a leerle desde el verso 18 al verso 22, así: porque por medio de Él, de Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento, escuche usted esto, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. 18 al 22, hermana, ya que está citando los detalles completo. Yo creo que puedes modificar el comentario, ¿no? No. Bueno, ahorita no, después. Después lo modificas. Es hasta el 22. Bueno, lo primero que quiero mencionar es que cuando el Señor Jesucristo declaró el establecimiento de la iglesia, dio una pista clarísima en relación con la posición que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos. Cuando hablando con Pedro, le dijo, o lo nombró, para ser preciso, ¿no? Porque el nombre de nacimiento, el nombre familiar de Pedro no es Pedro, es Simón. Y el Señor le puso Pedro porque estaba haciendo referencia al hecho de que él era una piedra. En la construcción, en el trabajo de construcción, debemos recordar que el Señor Jesucristo estaba profundamente familiarizado con los aspectos de la construcción porque él era carpintero. En aquel entonces no había varilla, todo se hacía con madera. Entonces él conocía bien lo que era construir. Las piedras o petros, como se les denomina en la lengua griega, son pues las piedras con las que se hace. Si usted tiene relación con la construcción y ha visto una construcción de mampostería, bueno, pues así se construía allá en Medio Oriente en el tiempo del Señor Jesucristo, con algo muy similar a la mampostería actual. O sea, eran piedras pequeñas que estaban mezcladas con argamasa y que se iban poniendo con una cimbra y haciendo el muro. Pero naturalmente todo esto tenía que estar asentado sobre un fundamento o un cimiento que es el que soporta la iglesia y es el que establece, perdóname, ya estoy revolviendo, que soporta la construcción y que establece la firmeza del edificio, que es, ese sí está hecho con rocas más grandes y con una solidez diferente. Estas son mayores porque fueron elegidas para ser mayores, no es porque sean distintas, sino por la forma en que se acomodan, están en la tierra. Esos son los fundamentos. Y todo el peso de la construcción, en la cima de la construcción, ya se lo expliqué en alguna ocasión, en la cúspide, la que soporta el arco, la que soporta la techumbre, lo que está arriba de la construcción, está todo apoyado en una roca específicamente, que está en el ángulo en donde se juntan todas las fuerzas, y esa piedra es la que soporta realmente el peso de toda la construcción. El resto de todas las piedras que se usan en la construcción son todas iguales. Realmente los fundamentos y la piedra angular son las que soportan el peso de toda la construcción. Y estos elementos, amados hermanos, son los que utiliza el Señor aquí en este texto como figura de las posiciones que nosotros y algunos otros, incluyéndolo a él mismo, ocupan en ese edificio místico, ese edificio espiritual que es la iglesia. Y es muy sencillo, no hay muchas categorías, solamente hay 3 categorías. Nosotros, Pedro, o sea, las piedras, que somos parte del edificio, todos iguales,
unificados en el amor de Dios, unificados en la comunión, en la doctrina, como la argamasa que las une, sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas, de los cuales ha surgido la palabra de Dios, que es la Biblia. No se olvide que algunos escritores bíblicos no eran apóstoles. Tenemos algunos escritores bíblicos que no tuvieron el ministerio apostólico, pero sin embargo todos fueron profetas porque hablaron la palabra de Dios o la escribieron. Y finalmente la piedra angular, que es Jesucristo mismo, Él que está en la cúspide y que soporta el peso de toda la iglesia. Nosotros, amados hermanos, somos petros, somos piedras, y en ese proceso obviamente hay algunas piedras que están en las ventanas, otras que están en las puertas, otras que están en los muros, otras que sirven para poder solidificar algunas columnas de carga, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos, cada uno de nosotros, somos piedras, y la roca sobre la cual está edificada la iglesia es Cristo Jesús. Así lo dice este texto que acabamos de leer, y con ello nosotros debemos entender lo que el Señor nos estaba enseñando. A mí me parece no solamente interesante, sino enormemente directivo, es decir, dirige nuestra vida de una forma muy clara el hecho de que los nicolaitas, es decir, aquellos que creían que había clases diferentes de personas, son aborrecidos por Dios. Está grueso, o sea, no es una cosa sencilla, porque dice la palabra que el nicolaísmo es aborrecido del Señor, es abominación al Señor. ¿Qué es esto? Esto es el hecho de pensar o de creer que hay personas en la iglesia que son especiales, diferentes o superiores a los demás. El Señor, ¿por qué aborrece especialmente esta falsa doctrina el Señor? Bueno, mire, lo que a nosotros nos salta en todo momento en relación con la Escritura es el amor de Dios para con nosotros, al haber enviado a su Hijo Jesucristo, no solamente a hacer una serie de hazañas sobrenaturales en esta tierra, que sí las hizo, sino sobre todo a vivir una vida perfectamente humana, igual a la de usted y la mía, aquí en esta tierra. ¿Quién, si no en este universo, tiene derecho a poder declararse y presentarse a sí mismo como infinitamente superior si no es Dios? O sea, él por su propia naturaleza es infinitamente superior a nosotros, sin dudarlo, sin dudarlo. No hay ni sombra de probabilidad de que alcancemos algún día por nuestras propias fuerzas la estatura de Dios. Y sin embargo, Él voluntariamente se despojó de toda su gloria y se hizo igual a uno de nosotros, a cualquier hombre o mujer de esta tierra, sin diferencias en su esencia humana, sin diferencias en su capacidad humana. Dotado, eso sí, de la fe perfecta, que es la absoluta certeza de que el Espíritu Santo estuvo con Él a cada instante de su vida. Y eso, por supuesto, a nosotros nos enseña que nosotros también podemos alcanzar la medida de la fe que nos permita manifestar, ahí sí, la grandeza, el poder y las sobrenaturalidades de Dios, los carismas del Espíritu Santo. Pero todo eso ocurre por causa del Espíritu Santo, no por causa de nosotros, no porque seamos mejores o porque seamos hombres o mujeres de fe. Mire, yo todavía tengo el sabor agridulce en la boca del mal uso del término siervo de Dios como si fuera un título nobiliario. Yo aprendí eso en mi infancia, en mi adolescencia. Cuando alguien decía, es que ahí viene el siervo de Dios, yo lo oía como si decían, es que ahí viene el rey, o es que ahí viene la sucursal del Espíritu Santo. Y después, estudiando, aprendí con mis maestros lo que quiere decir siervo. Y la palabra siervo habla del chalán del gato. El nivel más bajo que puede haber en una categoría, digamos, laboral, porque en aquel entonces eran términos de índole laboral, entiéndalo usted. Había en Israel en particular, que es lo que nos compete, no existía un estatus de inferioridad intrínseca en los seres humanos.
Los esclavos eran esclavos porque tenían deudas, los esclavos eran esclavos porque eran esclavos de guerra, los esclavos eran esclavos porque eran personas que habían sido por uno u otro motivo llevados a ese estatus, pero Israel tenía caminos para que los esclavos pudieran ser libres. Cada determinado tiempo, cada 50 años, pasaban cosas, se cancelaban las deudas, se abolían los contratos que esclavizaban a la gente, porque intrínsecamente el pueblo de Israel había sido enseñado de que todos los seres humanos nacemos iguales. Tus circunstancias te pueden llevar a situaciones complicadas, ¿no? Y laboralmente puedes acabar en esclavitud, era una figura laboral de aquel entonces. Tienes que chambear por la casa y la comida y nada más, porque debes lana, porque tienes un problema, o a lo mejor porque peleaste en contra del pueblo de Israel y te tocó perder, pero no porque seas un ser inferior. Y la palabra siervo se refiere a los esclavos que hacían las tareas más duras, más humildes, más bajas. Obviamente, en el concepto humano, pues sí se acababa por considerarse denigrante, ¿no? Y eso es una idea que hasta la fecha persiste entre nosotros. Nos sentimos denigrados porque tenemos que hacer ciertas cosas. Y el Señor Jesucristo dio, yo creo que no fue una cachetada con guante blanco, ¿no? Fue un ladrillazo con todo. Cuando en la última cena que tuvo con sus discípulos, se quitó la túnica y arrodillado delante de sus discípulos, casi desnudo, les lavó los pies. Mostrándonos que no hay labor de migrante. Mostrándonos que no hay trabajo que te haga inferior, sino por el contrario. Como él dijo, el que quiera hacerse mayor entre vosotros, tiene que servir a los demás. Y todo esto viene a cuenta porque el Señor ha puesto en mí el compartirle algo que es un fundamento de lo que tiene que ser el cuerpo de Cristo. Y es precisamente que no hay otro fundamento que Jesucristo. Y lo que soporta a nuestra iglesia es la palabra de Dios, los apóstoles y los profetas. Ese es nuestro soporte. Esas son las columnas que cargan a la iglesia. No hay seres humanos, no hay personas que sean columnas o pilares de la iglesia, sino solamente el Espíritu Santo por medio de sus siervos, porque eso sí, los apóstoles y los profetas eran siervos de Dios, pero no es que ellos fueran algo, sino la palabra que venía y que nacía de sus labios, pero siempre inspirada por el Espíritu Santo. Eso es nuestro fundamento. Y nosotros, usted y yo, somos todos iguales. Yo tengo un trabajo que hacer para Dios, que es pastorear a la iglesia. Pero es un trabajo que Dios me encomendó y en el cual Él me guía y del cual Él se hace cargo, dándome cada día su palabra, dándome cada día lo que yo tengo que hacer y decir para poder hacer ese trabajo. Porque yo solo simplemente no podría. ¿Cómo creen? Ni en mis sueños más locos imagino la responsabilidad enorme de poder conducir a la vida eterna a personas que son el tesoro más preciado de Dios. Lejos esté yo jamás de pretender que yo puedo. No puedo. Nadie puede. Solo Jesucristo mismo, que se manifiesta a través de nosotros por medio del Espíritu Santo. Porque Él es el pastor de pastores y Él es el único que tiene el poder y Él es el que conduce nuestras vidas a través, sí, de sus siervos. Pero repito, el siervo es el chalán del gato. O sea, somos solamente servidores de Dios, pero también, por lo tanto, somos servidores de usted, somos servidores de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y lo que hacemos es servirle, no gobernarlo, no jefearlo, no explotarlo, no utilizarlo, sino estar dispuestos a ser utilizados para su bendición. Y tenemos que tener mucho cuidado en la iglesia cuando pretendemos alcanzar lugares de lo que a veces consideramos privilegio o lugares de autoridad o de reconocimiento en la iglesia, porque si eso creemos que va a hacer que nosotros subamos un poquito de estatus, yo quiero decirle que
es un caro y grave error. Porque en el momento en el que usted, yo o quien sea alcance el estatus de siervo, es porque ya llegó a lo más abajo, ahí donde le puede lavar los pies a sus hermanos. Ahí donde puede usted recibir instrucciones de todos en la iglesia para hacer lo que pueda hacer, porque el siervo sirve en todo y está siempre dispuesto a servir, siempre dispuesto a ver la necesidad y a suplir la necesidad, y todo esto sin esperar reconocimiento ni paga, porque así fue como Cristo nos sirvió. Porque dígame usted, ¿con qué podemos pagarle al Señor todo lo que hizo por nosotros? ¿Cree usted que Dios estaba esperando recibir algo a cambio de dar su vida por usted y por mí? No, porque ¿quién va a pagar por un regalo tan maravilloso y tan inmenso, infinito? Nadie. Hay culturas en esta tierra que tienen un concepto o una enseñanza de reciprocidad en los regalos. Los regalos no son tales, en realidad son compromisos. Cuando una persona le regala a otra persona algo, lo compromete a que le devuelva un regalo de igual o mayor valor, y esa clase de intercambio se vuelve a veces incluso una agresión, porque si yo, que tengo mucho más que otro, le hago un regalo que él es incapaz de alcanzar, lo estoy humillando de una forma terrible. Sin embargo, en Cristo, lo que damos no espera retorno. Lo que entregamos no espera reconocimiento, ni siquiera gratitud. Porque si usted espera, cuando sirve a alguien, que le dé las gracias, entonces usted ya tiene ahí su recompensa. Olvídese de los galardones del cielo. Ya tiene su recompensa. Sin embargo, si entendemos esto, si entendemos que todos somos piedras igualitas, y algunos tenemos funciones o tenemos trabajos encomendados por Dios de diferente índole, en los cuales incluso tenemos que ejercer liderazgo, es decir, estamos al frente de otras personas, también tenemos que entender que al estar al frente estamos obligados a ser los primeros que metemos las manos en la chamba, en el trabajo. No hay en la iglesia dedos ejecutores. A ver, tú cuelgas, a ver, tú subes, a ver, tú bajas. Hoy quiero honrar la memoria de uno de mis maestros, mi amigo, el pastor Javier Castro, que ya está con Cristo, que a mí me enseñó de manera práctica la esencia de lo que le estoy diciendo, porque nos hacía, ¿verdad? Nos hacía llegar al amanecer, antes de que amaneciera prácticamente, a la iglesia allá en Xochimilco, para hacer el aseo, porque nos tocaba hacer el aseo del templo. Y sí, era muy exigente y no había alternativa de que llegaras más tardecito, o de que es que me sentí mal, o nada de eso. O sea, si tenías que llegar a hacer el aseo a las 6:30 de la mañana, ahí tenías que estar a las 6:30. ¿Pero qué cree? Que cuando nosotros llegábamos a hacer el aseo a las 6:30 de la mañana, él ya se había lavado todo el piso, andaba con su pants y con su playera ahí, tallando el suelo, agarrando cubetas de agua y echándole, porque fíjese que el templo es un estacionamiento durante la semana, entonces hay que lavarlo perfectamente de aceite, colillas de cigarro y tanta cosa ahí tirada para dejarlo limpiecito para recibir al cuerpo de Cristo. Así que eso es liderazgo. Eso es liderazgo. Llevar a las personas a hacer lo que tienen que hacer, dando el ejemplo. Y ese es el nivel que nosotros debemos alcanzar. Nivel de siervos. Nivel de servidores de los demás. Para alcanzar a ese nivel, amado hermano, amada hermana, no se sube, se baja. Llegamos a la iglesia llenos de vanidades. Llegamos a alcanzar la salvación llenos de ego y llenos de nuestro propio yo. Y conforme va pasando el tiempo, nos vamos vaciando de ese ego, que es como el aire caliente que mantiene a los globos, como el helio que mantiene a los globos flotando, y bajamos. Y cuando por fin tocamos el fondo, nos damos cuenta de que ahí es donde debemos haber estado siempre, porque el único que merece toda la honra, toda la gloria, es Cristo Jesús. Y entonces sí, puede ocurrir, y ocurre porque es una promesa de Dios, que Él nos exalte.
Puede ocurrir que Él nos lleve a lugares, a funciones, a formas de vivir que produzcan alabanza y que produzcan reconocimiento y que produzcan una impresión de que nosotros, usted y yo, somos algo diferente y algo especial, tanto entre los hermanos como entre los de afuera. Pero a diferencia de lo que produce el ego humano, en Cristo Jesús, todo eso conduce a la gloria de Dios, no a la gloria de nosotros. Porque humildemente, si viene una alabanza, nos agachamos, ¿verdad? Para que pase y le llegue a Cristo. Así es como debe ser. Esa es una de las figuras más interesantes del orar postrados. Nos postramos para que ninguna alabanza nos toque, porque todas son para Dios. Entonces, entendamos este punto y tengámoslo presente. El fundamento de la iglesia, el fundamento, aquello que sostiene a la iglesia, son los apóstoles y los profetas. Hoy, digamos que no concentrado, condensado en un instrumento maravilloso para la gloria de Dios, que es la Biblia. Ahí está la palabra de los apóstoles y los profetas. Pero la piedra angular, la que sostiene el peso de toda la iglesia, es ni usted, ni yo, ni el apóstol, ni el hermano, ni la hermana, sino Cristo Jesús. Y de esta forma vamos a agarrar nivel, el que realmente tenemos, y vamos a poder vivir la vida abundante que Cristo Jesús tiene para usted y para mí. Piénselo, mediten.